Buenas tardes a todos los miembros de Jóvenes Unidos por la Educación, a todos los que nos sintonizan en este live. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene que nosotros como estudiantes universitarios sigamos en el proceso de trabajo de graduación y a su vez podamos cumplir con este requisito tan fundamental para poder obtener nuestro título, ya que nos preocupa como jóvenes el importante índice de deserción universitaria que presenta nuestro país y los importantes y los demás países de la región. Es importante destacar que en las últimas semanas hemos hecho diferentes lives para abordar temas que a todos como jóvenes nos preocupan, el tema de la importancia del acceso a la educación, la importancia del acceso a la educación en nuestras comarcas, con nuestros pueblos originarios. Hemos también abordado la importancia que tiene aprovechar este tiempo para seguir educándonos y a su vez presentar las diferentes plataformas tecnológicas que hoy en medio del coronavirus el mundo nos ofrece. Y estos han sido un poco los diferentes temas que hemos abordado. Jóvenes se ha pronunciado en todo momento de las situaciones que acontecen en la educación de nuestro país y a su vez ha emitido diversos comunicados que los invitamos a que los lean para que vean la postura que nosotros como jóvenes tenemos ante este importante reto que enfrenta hoy día la educación panameña. Voy a darle la palabra e invitar a Jean-Marie. Jean-Marie es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, ella es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana y Jean-Marie es finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2019. Ella nos va a dar el informativo y nos va un poco y nos va a presentar qué es lo que está pasando ahorita mismo en la educación a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Jean-Marie. Muchas gracias, Jorge. Realmente es un honor. Es un placer estar aquí con ustedes. A continuación, en la sección informativa sobre la educación a nivel nacional, tenemos noticias como que el pasado lunes 18 de mayo dio inicio el proyecto educativo Conéctate con la Estrella, que busca ofrecer clases a alumnos por medios televisivos en horarios predeterminados, dando cabida a la igualdad de oportunidades a los estudiantes de todas las regiones educativas de Panamá. En otras noticias, mediante el acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Educación y 4 instituciones de estudios superiores, lanzaron un proyecto que consiste en la impartición de lecciones gratuitas por parte de profesores de estas 4 universidades a graduandos de colegios oficiales. Y esto con el fin de preparar, de fortalecer, de desarrollar habilidades blandas y conocimientos necesarios para el avance óptimo de esta etapa transitoria que sabemos que es bastante esencial en los estudios terciarios más adelantados de los chicos. Y en el aspecto de los estudios universitarios, que es básicamente el tema del foro que estamos tratando hoy, de Hablemos Educación desde casa, es necesario saber las cifras, que hay un 30% de deserción universitaria en Panamá, posicionándonos como el 4º país en América Latina que tiene mayor deserción universitaria. Y esto es bastante preocupante. Por esta razón, Jóvenes Unidos por la Educación promueve que los jóvenes universitarios completen de esta manera sus estudios terciarios en todo momento. Mientras que también es necesario saber qué está pasando fuera de nuestra burbuja. En las internacionales tenemos, con el avance informativo, como primera noticia, tenemos a varios países que en el transcurso de esta pandemia han optado por reabrir sus colegios para frenar esta progresiva decadencia que tenemos de escolarización. Presentamos la situación en países que han regresado a clases a través de mecanismos controlados con pautas, adoptando medidas específicas. Como por primer país, podemos mencionar a China, que fue el primer foco de esta pandemia. Ellos ya regresaron a clases, sin embargo, lo han hecho de manera segmentada por ciudades. Y un rasgo específico y un rasgo que realmente es importante destacar es que a cada alumno se le toma la temperatura antes de entrar a clases. Además, en Francia optaron por una medida dual, en donde las clases son presenciales y también clases remotas, clases desde casa. Sin embargo, en otros países también han optado por priorizar niveles específicos de escolarización. Por ejemplo, en Uruguay, que es el único país en América Latina que retomó la actividad,
dieron prioridad a las escuelas rurales. Esto podemos destacarlo, pues son aquellas escuelas que están en mayor riesgo de desescolarización. Al igual que Dinamarca, por otro lado, que priorizó el nivel inicial de primero y segundo grado. Y Alemania, Holanda y Burkina Faso, por ejemplo, adelantaron la vuelta de las escuelas primarias. Y como segunda noticia, no menos importante, tenemos el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que comunicó el miércoles pasado el boletín de prensa en el que surge la inquietud del retroceso en el desarrollo mundial, especialmente en países en vía de desarrollo. Según este informe, se estima que la tasa de abandono escolar provocará que el 60% de los menores no reciban ningún tipo de educación, situando la desescolarización global a niveles inéditos desde hace décadas. Y esto se debería a la falta de acceso equitativo al Internet o incluso a otros medios tecnológicos, requiriendo el aumento de la capacidad de integrar la conectividad como fundamento de nuestras políticas públicas en la educación, en materia educativa, para impedir aún más profundas brechas en el índice de la pobreza multidimensional en el que muchas familias de nuestro país y alrededor del mundo forman parte. Al igual, las desigualdades actuales en la educación proponen un reto para la sociedad actual, teniendo como foco auxiliar, ayudar a los países rezagados, aquellos países que están básicamente abajo de aquellos que tienen existencia en el pico de la pirámide de desarrollo, que también es cierto que van a sufrir muchos, pues, este ataque a la educación que estamos viviendo por la pandemia. Pero también creo que es algo importante en destacar que existe la preocupación de parte de los docentes. ¿Y por qué? Porque debe haber también este acompañamiento, esta ayuda, orientación a cada estudiante a nivel individual por parte de ellos. Cada alumno requiere de un sistema que se adapte a sus propias necesidades como persona, y a causa de la presente pandemia, este es un riesgo que pone en peligro las realidades y las posibilidades de crecimiento de cada uno de estos alumnos. Bueno, este fue nuestro análisis informativo del día de hoy, de este foro, de este sexto foro de Hablemos de Educación, y muchas gracias, Jorge, por la invitación. No, gracias a ti, Jean-Marie, por aceptar como miembro de jóvenes compartir con nosotros las últimas noticias, que estoy seguro que a todos como jóvenes nos interesa saber qué está aconteciendo y sobre todo importante lo que has comentado del informe del PNUD y la importancia que tiene el acceso a la conectividad, al Internet, pues un reto que deben abordar todos los países de la región para combatir también parte de esa brecha de desigualdad, como nos lo has indicado. Tenemos invitados de lujos en este live. Hablemos de educación desde casa. Hoy nos acompaña la decana de la Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Ana Matilde Gómez, y el profesor Víctor López Cabrera de la Universidad Tecnológica de Panamá. Con ambos vamos a abordar qué opciones dan estas universidades y cuáles son sus recomendaciones para continuar con estos trabajos de graduación. Le damos la más cordial bienvenida, profesora Ana Matilde. Profesor Víctor. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a todos los que están pendientes del tema de la educación. Igualmente, muy buenas tardes y gracias por esta invitación a compartir lo que podemos aportar. Sí, gracias, profesora. No te escucho. No te escucho, Jorge. Jorge debe estar reconectándose. Ah, ok. Lo escucho a usted, profesor, pero a él no le logro escuchar. Es más, la imagen de él se me ha congelado. No sé si estamos ya, si estamos frente a un público, si los que están participando sí nos están escuchando. Seguramente
sí nos están escuchando y Jorge debe estar ahí en background. Pero esto es lo interesante de las tecnologías y ahora que estamos aprendiendo todos, independientemente de nuestras etapas profesionales o de desarrollo, ¿no? Que todos estamos. Jorge ha abandonado la reunión posiblemente porque sí, pues está con algunos problemas de conectividad. Sin embargo, nosotros estamos acá y quisiera entonces tener la deferencia de que usted, decana, iniciara con esas experiencias que han tenido. ¿Cómo no? Primero felicitarlos, porque es la primera universidad que yo escucho que ha tenido una sustentación en Virtual, Internet, sí, virtual. sí, Es sí. importante esa experiencia. ¿Cómo no? Hola, Y gracias. sí, Bueno, iba a entrar a contar la experiencia y decirles que, bueno, ya hemos tenido la segunda sustentación. Esta no fue de una tesis, sino examen oral. Saben que cuando hablamos de las opciones de grado para obtener el título, la licenciatura, en este caso en Derecho y Ciencias Políticas, tenemos tres posibilidades y dos de ellas ya las hemos experimentado a través de las herramientas virtuales o de las herramientas tecnológicas. Una fue una sustentación de una tesis, de una investigación como tal, llevada a cabo por el estudiante Juan José Crespo. Y la noche de ayer tuvimos también el examen oral con la participación de los tres jurados calificadores para la evaluación del estudiante Luigi Pesotti Morales, quien también obtuvo una buena calificación y también pues ya tiene derecho a su título. Ambas opciones, yo digo que básicamente esto de la tecnología está poniendo a prueba la integridad de las personas, de los estudiantes y de los profesores, porque la herramienta es solamente una parte. La herramienta tecnológica, uno con el soporte informático adecuado, puede superar cualquier obstáculo de tipo técnico. Allí hay alguien que puede estar dando soporte técnico. Lo que no podemos hacer, en este caso, lo que nos toca supervisar dentro de la pirámide de la jerarquización que hay de la administrativa, académica dentro de las facultades, los decanos no podríamos supervisar solamente telemáticamente la parte ética del estudiante y de los profesores. Esa es una parte de la que yo quisiera resaltar y que es mucho el compromiso que tienen que tener los profesores para vestir apropiadamente, aun cuando tengan la tentación de que con la herramienta tecnológica solo se les va a ver la carita o una parte del cuerpo, saber que hay que estar apropiadamente, hay que estar adecuado para el evento. El estudiante que también debe hacerlo no en un ambiente relajado de su casa, ni como si fuera una reunión de celebración más, sino un evento académico, es un momento académico que requiere toda la rigurosidad que si lo estuvieran haciendo presencialmente. Otro compromiso que es importante del estudiante en este caso es que el estudiante y los profesores se conecten en tiempo. No está bien y es importante por el tiempo de los demás incluso poder hacer las verificaciones de la herramienta, de la plataforma que se va a utilizar, que nos pone a disposición la universidad, que todo el mundo se conecte a tiempo y se hagan las pruebas necesarias para que todo esté bien el día del evento. Que además se trate con el mismo respeto, sin ningún tipo de relajación en la relación ni en la comunicación, sino con el respeto debido, aunque no se tenga por delante a los administrativos y a los profesores. Así que, en resumidas cuentas, la universidad, lo que es importante resaltar, cuando hablamos de educación estamos hablando de un derecho humano, es un derecho humano del educando, en este caso del estudiante, y estamos hablando como contraprestación de un deber del Estado que comparte con los particulares a través de la educación particular. Entonces, para todos siguen igual los deberes y las obligaciones. El tiempo de pandemia, si bien suspende la regularidad de la presencialidad de las actividades, en lo absoluto reduce ni evita los deberes y las obligaciones y los derechos. O sea, no le anula los derechos al estudiante y no le reduce los deberes a la administración, en este caso representada a través del decano, en mi caso la decana, el director de escuela y los profesores, para llevar a cabo con la rigurosidad académica que corresponde el evento que se vaya a realizar. Así que esa sería mi primera intervención, decirles que han sido dos experiencias exitosas, la responsabilidad, la seriedad de los profesores de conectarse a tiempo, los dos estudiantes en estar apropiadamente vestidos,
en estar solos en un área adecuada para ello, sin problemas de interrupción, de interferencia de sonidos, ni sonidos extraños, ni aplausos, ni nada de eso, sino con todo el rigor académico que demanda este tipo de actividades, sobre todo que son para la máxima calificación, que es la obtención del título académico. Gracias, decana, por esta explicación que nos deja muy claro que universidades como la USMA ya han empezado a implementar mecanismos para que los estudiantes de igual forma puedan obtener su título universitario. Yo tendría una segunda pregunta, perdón, antes de comentarle al profesor Víctor López, sería, decana, ¿cuál es su recomendación? Sobre todo ya habiendo hecho un examen oral, habiendo hecho una sustentación de una tesis virtual, ¿cuál es su recomendación para los estudiantes que en medio de esta pandemia y este confinamiento se enfrentan ante este gran reto de poder sustentar virtualmente la recomendación sobre todo académica y cómo también aprovechar el tiempo para escribir aquellos que todavía tienen pendiente su tesis o demás? ¿Cómo no? Mire, yo estoy convencida que este tiempo de aislamiento social ofrece la mejor circunstancia para que el estudiante, sobre todo por el acceso que hay a bibliotecas a nivel del mundo, con accesos virtuales a las bibliotecas de grandes universidades del mundo y a sitios de investigación, puedan dedicarse allí en la tranquilidad de su hogar, ahí en ese encierro que tienen, tal vez en un estudio, en su habitación, puedan dedicarse a la investigación y a escribir de una manera muy concienzuda y que vayan con su proceso de revisión con sus profesores, porque se puede hacer. De hecho, la primera experiencia que nosotros vivimos, teníamos autoridades del nivel en el foro panameño del doctor Mario Galindo, que si bien no está tan conectado con las herramientas tecnológicas novedosas, él no usa ni celular. El día ese, bueno, una hija llegó a su casa, lo conectó en la práctica también, y fue interesante ver tantas generaciones romper esas brechas que nos separan y tener a un doctor como Mario Galindo y a un joven como Juan José Crespo, con todos los profesores y la decana de por medio, pero ver estas generaciones cruzarse a través del conocimiento y de la tecnología para un propósito tan noble como es el examen de grado. Entonces, yo los insto a que aprovechen la pandemia para investigar, para escribir, que le vayan pasando a sus profesores, escojan buenos profesores, profesores minuciosos, que sean detallistas, que sean enfocados al detalle, para que les revisen su material y aprovechen este tiempo en el que no se están perdiendo ninguna fiesta, no se están perdiendo ninguna reunión, no se están perdiendo ninguna actividad, porque no las hay, porque tenemos en este momento la prioridad de conservar la salud y preservar las vidas de los ciudadanos en función de una pandemia por un virus que no tiene ni cura inmediata, no tiene un tratamiento que se conozca inmediato y no tiene tampoco una vacuna para prevenirla. Así que nuevamente reitero mi invitación a que aprovechen este aislamiento como el mejor momento para investigar y trabajar en una tesis que les permita profundizar un conocimiento específico en un área determinada. Y si no, pues escoger su examen de grado en temas que realmente ameriten una preparación profunda y que demuestren sus conocimientos, como van a tener que hacerlo, porque aunque sea virtual, los jurados van a hacer las preguntas, yo voy a fiscalizar como decana y tienen que demostrar los conocimientos para poder graduarse. Muchas gracias, decana. Seguro que estas recomendaciones serán bien recibidas por nosotros como estudiantes que ya estamos próximos a algunos a escoger y otros a trabajar en esta opción de grado. Le preguntaría al profesor Víctor López qué opciones nos ofrece la UTP como trabajo de graduación y en medio del coronavirus, qué nuevos mecanismos han habilitado para que los estudiantes puedan de igual forma sustentar su trabajo de graduación, su tesis, la tesina. ¿Qué opciones nos da la UTP en este momento? Bueno, la Universidad Tecnológica de Panamá, en realidad durante todos estos años, ha tenido lo que también la decana ha mencionado, ¿verdad? La presentación de trabajo de graduación, presenciales, trabajo teórico práctico, prácticas profesionales, recursos de
realizado tanto locales como internacionales, y en algunos casos intercambios y las certificaciones profesionales, en el caso de informática, por ejemplo, o alguna otra internacional que permita que el individuo tenga la capacidad de ir a realizar un trabajo y que aplica lo que ha aprendido. Con esto de la pandemia, me hace recordar rápidamente el hecho que le comentaba a mi esposa, porque estamos en nuestros hogares y eso también es de todo este proceso, ¿verdad? Que cuando en 1994 se empezó a trabajar en instalación de Internet en la República de Panamá, por Bitnet, yo no hubiera imaginado que iba a servir para algo que después de casi 30 años después es entender el proceso académico de la sustentación de los trabajos de graduación. Y esas son las cosas que por casualidad estuvimos ahí. Y hubo ya yo estuve 3 años atrás, que estuve en la primera sustentación por medios virtuales. Mi estudiante de maestría estaba en España, que tenía que hacer una pasantía allá, y desde allá hice una presentación con un profesor que estaba allá, que estudiaba y estaba acá. Entonces, la universidad desde ese entonces ha tenido la apertura a hacer este tipo de presentaciones y presentaciones de trabajos finales y de tesis, debido a que ya se tenía la experiencia. Pero, por supuesto, de preferencia el hecho de que se lleve a cabo de todo el rigor presencial, debido a que nada reemplaza esta interacción del humano al ser humano, ente gregario, comunitario, donde esa fluidez y ese intercambio de conocimiento que se da presencialmente, pues es muy rico. Está bien, yo mismo estoy abocado a 3 sustentaciones de trabajo de graduación, uno de maestría y 2 de pregrado. Y de hecho, uno de estos trabajos de graduación fue social con uno de los asesores está en España, que es el doctor Jorge Alcocanal, y que viaja entre Boston y España. No sabemos de dónde se va a conectar. Pero ya había una decisión de que parte del jurado iba a estar distribuido en tiempo y espacio. Así que esto ha, en cierta manera, en este momento de pandemia, en mi opinión, ha acelerado un camino que ya se veía venir. Estábamos abocándonos poco a poco a esto, y que necesitamos una transformación digital, que de hecho hace años atrás ha ido avanzando desde que se hablaba de la sociedad de la información, y que ahora la decana pues ha indicado cómo se ha cristalizado a través de lo que he indicado de las presentaciones. Algo que es interesante para mí. ¿Por qué? Primero porque yo ahora mismo estoy llevando 10 trabajos de graduación. Y específicamente, uno de esos trabajos de graduación, los estudiantes me escribieron a mí por WhatsApp para solicitarme que fuera su asesor. Déjenme decirles, yo todavía no los conozco presencialmente, porque ni siquiera hemos tenido una videoconferencia. O sea, hemos intercambiado audio. Y lo más interesante, y esto es para los que nos están escuchando pensando que no se pueden hacer, se puede lograr, porque tenemos que tener un poquito de mucho orden, disciplina y la ética. Estos estudiantes han quedado vinculados con uno de los proyectos de COVID-19 que el Senacid aprobó, uno de los 32, y su trabajo de graduación va a estar coordinado con el doctor Humberto Álvarez y mi persona, justamente resolviendo un problema de COVID-19. Cuando inició todo este diálogo era antes de la pandemia, y durante el proceso ellos han encontrado un tema de altísima relevancia, de interés nacional, y docentes y profesores que pues nosotros aprovechamos y incluimos el proyecto de investigación. Eso es lo que decía la decana, es importante, profesores que estén interesados, que tengan definición de tema o que se anexen al tema que le interesa al estudiante. Es una excelente oportunidad. Nosotros hemos estado viviendo lo que es la economía global y la economía digital. El trabajo en la actualidad, no todo va a ser presencial. Ya lo veíamos venir. Hace 15 años estoy trabajando con equipos fuera de Panamá. Ahora, esa sustentación va a ser una oportunidad para que el estudiante desarrolle una competencia, una habilidad adicional, que ya es lo normal en el siglo XXI. Entonces, la UTP ha estado trabajando en ello. Y tengo que decir que se requiere mucho más. Profesor,
Gracias, sobre todo, gracias por ese aporte tan importante que nos deja claro que tenemos también universidades públicas que han podido avanzar en el coronavirus con esta opción y sobre todo lo que nos ha indicado que desde varios años atrás ya han venido trabajando en estos temas para llevar a la modalidad virtual, no solamente el proceso que lleva todo un trabajo de graduación, sino la sustentación. Mi última pregunta, profesor, sería ¿qué usted nos puede dar conociendo lo que ya ha realizado con los estudiantes en esta modalidad? En diferentes países que tienen a sus asesores de tesis en otro lugar, solo por conexión, videoconferencia. ¿Cuál es la recomendación puntual para que el tiempo sea aprovechado al máximo? Bueno, durante el trabajo, durante lo que es el trabajo de graduación, definitivamente es, en este caso, ojalá hubiera tenido yo una oportunidad de oro porque estamos como en un retiro. Nos estamos aislando de donde tenemos el momento, como dice la decana, para enfocarnos en un momento de oro para poder profundizar los aprendizajes y los conocimientos. Si tenemos las tecnologías, asegurarse de poder tener diferentes canales de comunicación. ¿Okay? Porque puede caerse un canal, tiene que tener dos conexiones para poder sostener la comunicación, o inclusive una sola herramienta no te puede servir o escoger la mejor herramienta en conjunto con tu asesor. Y la otra parte tiene que ver mucho con ser consciente que la responsabilidad principal del aprendizaje reside en el estudiante y del desarrollo del trabajo de graduación reside en el estudiante. El docente está como un guía y por supuesto es prolijo en verificar las características y todos los requisitos. Pero si, como le digo a mis estudiantes de primer año que estoy dando de clases ahora, el que está en una educación virtual, o no me gusta llamarle virtual, me gusta llamarle mediado por la tecnología, porque el aprendizaje es real, así que no es virtual, no desaparece y no es que no está allí, es porque tú quieres ser mejor y tú quieres ser un excelente profesional. Entonces siempre tienes que tener guiado de que esto tú lo estás haciendo porque tú por voluntad propia y en libertad y con ética tú has decidido hacer este trabajo. Y con eso estarás motivado. Así es. Me quiero quedar con eso, profesor. El aprendizaje se queda con nosotros. Debemos nosotros como estudiantes tener la responsabilidad que amerita no solamente el estudiar cada materia en este proceso, en el confinamiento, conectarse a nuestras clases, mantener respeto con los docentes, prestar atención, sino también la responsabilidad que tenemos al querer optar por ese título, todo lo que conlleva el mismo. Gracias, profesor. Ahora quería hacer una consulta, decana, profesora Ana Matilde Gómez. En medio de esta pandemia global, muchas cosas han cambiado. ¿Cuál cree que usted que estas nuevas prácticas que se han implementado, como las clases virtuales, sobre todo que sabemos que muchos docentes por la brecha generacional que existe han tenido complicaciones, cuáles de estas prácticas, tanto en clases virtuales como en exámenes a través de las videoconferencias, cuáles de estas prácticas cree que son aptas, que se deban quedar en las universidades, tanto públicas como privadas? Decana, está silenciada. Ahora sí, ahora sí. Sí, ya. Sí, me gustaría ampliar un poquito más la respuesta y hablar de todo el contexto. Como bien comentaba el profesor Víctor López, el teletrabajo o el trabajo a distancia o el uso de herramientas tecnológicas para la academia, la docencia, el trabajo en general, no es nuevo. En Panamá está recién regulado, sí, pero no es nuevo. De hecho, las transnacionales ya lo usaban hace mucho tiempo, más de 35 compañías que tienen nexos con profesionales en Panamá de muy alta talla, como el profesor que nos acompaña, y que eran contratados sus servicios, sus investigaciones por otros países o por empresas multinacionales. Pero ahora reciente es que está la regulación en Panamá a través de la ley 126 del 2020, ley que tiene una gran deficiencia y es que aún no ha sido reglamentada. Allí tenemos un vacío. ¿Por qué lo menciono? Porque todas estas herramientas técnicas y prácticas que ahora del teletrabajo se pueden incorporar al teletrabajo académico, siempre han estado allí, pero como no eran de obligatorio uso, muchos, como el profesor también planteaba, nos fuimos quedando tal vez en el camino y diciendo, bueno, hacemos un PowerPoint y ya siento que estoy metido en las herramientas tecnológicas. Y no es así.
el mundo de la telemática es mucho más la capacidad de la utilización de herramientas tecnológicas y plataformas para darle un multiuso es una cosa, es un campo inexplorado para muchos. La universidad está poniendo a disposición de los estudiantes y de los profesores unas plataformas que incluso a veces rebasan las capacidades instaladas de la propia organización. Porque si bien a veces algunos profesores la utilizaban, ahora es toda la comunidad universitaria, administrativos, docentes y estudiantes, teniendo que entrar en una misma plataforma al mismo tiempo o compartiendo espacios. Entonces, todos nos tenemos que ajustar. Me gustaría señalar en este momento y que quiero reconocer el compromiso, el sentido de pertenencia y la paciencia de muchos estudiantes que han tenido con nosotros, sus administrativos y sus docentes, porque para algunos era una brecha que había que zanjar. Para otros que ya lo manejaban es el tiempo lo que no les da. Y, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Derecho, para procesar 659 inscripciones de jóvenes, nosotros solemos tener un promedio de 800. Con la pandemia entendemos que se redujo un promedio de 659 muchachos que escribieron en las mismas 2 semanas para anunciar que se querían inscribir en materias. Ha sido un trabajo titánico para los directores de escuelas, sobre todo, que son los que llevan la carga de los procesos académicos, y para muchas facultades que antes contaban con apoyo presencial de secretarias y administradoras de facultad, que es como se organizan más o menos las escuelas en las universidades, y que ahora solamente una persona tenía instalada en su casa todas las herramientas, las plataformas posibles para poder procesar cada solicitud de cada estudiante. Entonces, muchas gracias por esa paciencia. ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué se puede decir que de lo que estamos usando se debe quedar para siempre, aunque se vaya la pandemia? Pues todo. Todo, porque es una realidad que vino para demostrarnos que aunque nosotros vayamos con un paso de tortuga, el mundo avanza a pasos agigantados hacia la virtualidad, o otros llaman hacia la tecnología. Las herramientas tecnológicas tienen rato de estar allí diciéndonos, señores, aquí estamos, sáquennos provecho, cómo armar una agenda, cómo programar una clase, cómo compartir información. Son cosas que antes no utilizábamos. Ya le digo, nos habíamos quedado con las computadoras en el Word, haciendo cartas en tecla, utilizando puro Word para hacer cartas. Y después nos quedamos con solamente los PowerPoint. Y en realidad eso no es tecnología. Eso es hacer uso de algo de lo que tiene la tecnología. Poder tener una conversación, como la tienen tantos profesionales que se comunican al mismo tiempo, con expertos en todas partes del mundo, y que a la vez hablan con alguien en China y con alguien en Chile y con alguien en Panamá, porque hay una carga que ya salió y a la hora que tienen que conectarse nunca pueden ponerse de acuerdo de que sea una hora conveniente para todos, porque estamos en hemisferios distintos. Así que definitivamente se trabaja las 24 horas para muchas otras profesiones. Ahora tenemos que entender que la pandemia le suma a lo que estamos viviendo una carga emocional distinta y un compromiso psicológico diferente que en algunos casos coloca al profesional o al estudiante, a la persona, al individuo, lo coloca en una desventaja. Y es que si no tenía una metodología desde antes para trabajar, mucho menos ahora que está en su casa. Y se requiere tener disciplina para armarse de valor y tener una metodología de trabajo. ¿Qué proceso primero? ¿Qué atiendo después? ¿A qué hora hago un alto? ¿Cuántos ejercicios de esos que hay? No sé si ven este movimiento que estoy haciendo. El ejercicio de los músculos que se utilizan con las computadoras, que no son los mismos que cuando subes y bajas una escalera o te transportas en tu carro y caminas para llegar al trabajo, etcétera. Ahora no. Entonces hay que hacer uso de toda esa otra gama de recursos que hay en torno, no solo a la tecnología, sino a la obligación de estar confinados y trabajando. No se puede estar todas las 8 horas ni 10 horas pegados a un computador. Los profesores hay que comprenderlos. No es lo mismo tener una clase kinestésica en la que tú te mueves a lo largo del salón e intercambias miradas con el estudiante y te mueves, etcétera, que una clase que tienes que dictar frente a una pantalla, que aunque tengas en un recuadro
distribuidos los rostros de todos tus estudiantes, no te estás moviendo. Entonces, hay que comprender que ya las clases no pueden durar esas 3 horas presenciales, ¿sí? Tiene que ser un tiempo más reducido y el estudiante ir a investigar y el profesor a supervisar para contestar entonces preguntas individuales de dudas individuales. Así que hay toda una dinámica que cambiar y todos tenemos que ser comprensivos, tanto el receptor del mensaje como el que lo emite, así como el que supervisa y el que paga. Definitivamente que todos tenemos que entrar en una nueva cultura que ha transformado la sociedad a la fuerza, pero que venía ya diciéndonos, ya enrostrándonos que estábamos desfasados. Gracias, decana. Yo creo que esta intervención me ha dejado una palabra clave marcada y es también la importancia de la autodidaxia. Yo quiero invitar a Ezequiel, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, para que nos comente él como estudiante que ya terminó su trabajo de graduación y pues está, ya obtiene su licenciatura. Ezequiel, nos cuentes primero qué opciones cogiste como trabajo de graduación y cómo fue ese proceso para poder sustentar y sobre todo, ¿cuáles son tus recomendaciones a todos aquellos, los más de 60 jóvenes a nivel nacional que se han estado conectando y dejando sus comentarios? Ezequiel. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, te escuchamos. Ok, principalmente tengo que señalarte de que todo estudiante universitario debe tener presente de que en algún momento va a pasar por ese proceso. ¿Qué te quiero decir con eso? De que transcursar lo que son los años correspondientes y culminar y aprobar el plan de estudios, solamente queda un desafío que consiste en que el estudiante debe de elegir la opción de grado con la que obtendrá su título universitario. Si bien es cierto, aquí se han tocado en las comunicaciones previas las diferentes opciones que presentan muchas de las universidades. Sin embargo, yo te voy a hablar un poco en cuanto a mi experiencia, tomando en cuenta la opción de grado que yo tomé, que fue la de la realización de una tesis. La realización de mi tesis representó para mí una instancia primordial, sobre todo, que implicó un trabajo de investigación en el cual se iba a poner en evidencia lo aprendido durante los años cursados, que para ser exacto fueron 4 años. Entonces, lo principal que te tengo que decir fue la elección del tema. En ese entonces yo me tenía planteado 2 temas de diferentes ramas. Uno iba encaminado a la rama del derecho civil y otro iba encaminado a la rama del derecho comercial. Me fui por la rama del derecho civil, titulando mi tesis Sucesión mixta en el Código Civil panameño. Una vez tengo el tema, entonces procedo a seleccionar al director o tutor de mi tesis, que tengo que hacer un hincapié en este punto. Cuando tú vas a elegir a un tutor o director de tesis, tiene que tratar de que ese docente sea que tenga conocimiento en el área que tú estás dispuesto a desarrollar. Entonces, siguiendo más que todo, una vez tengo mi tema y mi director aprobado, entonces a crear una base de datos recopilando toda la información necesaria en ese entonces para profundizar mucho más en el tema que iba a desarrollar. Entonces me planteo lo que es un calendario de trabajo para una mayor distribución y mejor control de lo que era mi tiempo. No te puedo dejar de lado lo que vendría siendo la fuente. ¿Por qué? Cuando tú estás desarrollando un trabajo de esta magnitud, tú tienes que tomar en cuenta de que te vas a encontrar con diferentes fuentes que te van a servir de respaldo. Entonces, uno debe de colocar lo que vienen siendo las referencias, porque en caso de no colocar referencia, tu trabajo puede llegar al punto de ser considerado como plagio. Entonces, un buen trabajo, tengo que señalarlo de que aquel que está excelentemente documentado. Entonces, cuando ya yo paso por ese proceso, entro a una etapa que viene siendo correcciones, verificaciones, y tengo que señalarte de que cuando tu director o tu tutor te hace un señalamiento, una recomendación, una corrección, la misma no deben ser consideradas ni como limitaciones ni mucho menos como obstáculos. Por el contrario, siempre se busca una excelente calidad de lo que viene siendo tu trabajo de grabación, el cual más que todo va a representar el título que tú estás ostentando en ese momento. Entonces, entro entonces a la etapa de lo que viene siendo el proceso de suspensión de mi trabajo de grado, que tengo que señalarte de que
esa etapa en que te toca a ti sustentar tu trabajo viene siendo uno de los momentos más satisfactorios. ¿Por qué te lo digo? Porque la ceremonia de graduación es un detalle a cuando tú sustentas tu trabajo de graduación. O sea, cuando tú sustentas tu tesis, defiendes la postura y la investigación que tú realizaste en ese momento. Es uno de los momentos más satisfactorios que todo estudiante universitario puede tener. Entonces, entrándote más a la razón, el por qué decido hacer tesis, lo primero que te tengo que señalar es porque genera lo que es la experiencia en el ámbito de la investigación. Algo que viene a reflejarte no solamente en tu vida profesional, sino de igual manera en las aportaciones que tú como ciudadano estás dispuesto a dar a través de tu trabajo de investigación. El consejo más que todo que tengo que darle a los jóvenes hoy en día, sobre todo en este proceso que estamos pasando actualmente, que puede darse el caso en que muchos encuentren la satisfacción al culminar el proceso, como también puede darse la situación de que este proceso se transforme en una instancia conflictiva y estresante, responsable de lo que viene siendo la continuidad del estudiante en la carrera, por lo que no debemos agobiarnos, sobre todo en la realización de el mismo y disfrutar de cada paso en el proceso de construcción de estos trabajos. Así es, Ezequiel, has mencionado algo muy importante y es la importancia de la ética y la honestidad en este proceso de, al escribir, ¿no? Y sobre todo verificar muy bien las fuentes de información, cumplir con todas las metodologías que las universidades nos ofrecen al momento de nuestro trabajo de graduación. Quiero mandarle un saludo especial a Jackson, quien está sintonizando y les manda muchos saludos a todos los que estamos acá. A Nivia Rosana, que nos comenta la satisfacción que es el haber sustentado su tesis. Benzemar, miembro de Jóvenes, también nos indica que es un momento único. Y Ezequiel, eres un orgullo no solamente para Colón, que es tu provincia natal, sino para todos los miembros de Jóvenes Unidos por la Educación, para quienes te acompañamos en el JAC y para todo el país, que tiene jóvenes que realmente creen en la ética y la honestidad, sobre todo en nuestro proceso de enseñanza y de educación. Ahora quiero hablar con Emil. Emil Díaz, también miembro de Jóvenes, va a sustentar en unos próximos días. Emil, cuéntanos cuál fue la opción de grado que escogiste, qué recomendaciones les haces a los jóvenes que en este confinamiento se encuentran en este último paso y cómo ha sido tu proceso. ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente, Emil. Ok, listo. Yo agarré como opción a trabajo de graduación una práctica profesional a nivel de investigación que se titula Gestión de auditorías de sistemas de información bajo el marco de referencia SOX, que viene siendo Riesgo de información en bolsa de valores públicas. Ok, ¿cómo fue mi proceso? Mi proceso inició el año pasado cuando deliberé qué opción me convenía más. En mi caso, yo tomé la decisión de tomar una práctica profesional debido a que yo quería experiencia profesional en el campo y también la parte investigativa. Agraciadamente, mi investigación se dividió en dos fases, la fase teórica y la fase práctica. La fase teórica la pude culminar el año pasado, a fecha de diciembre, que era la recopilación de todo el marco teórico que iba a utilizar y todas las herramientas que estaba utilizando para efectuar la misma. La parte curiosa fue cuando tuve que implementar la parte práctica, que era la recopilación de resultados, que fue cuando a los meses de marzo, abril, que fue cuando pasó lo del COVID y la cuarentena total, fue cerrando las empresas. Entonces, agraciadamente pude hablar con mis supervisores de la práctica profesional y ellos me dieron la opción a seguir la investigación por teletrabajo. Y que bueno, pues que me dijeron que lo tomaba o lo dejaba y en verdad le recomiendo a mis compañeros que hay que adaptarse al cambio. Yo me adapté y satisfactoriamente pude culminar el trabajo escrito. Ok, ¿qué recomendaciones le puedo hacer a aquellas personas que no han escogido algún tema? Lo puedo dividir en 3 puntos. El primer punto es documentarse o pedirle consejo a sus consejeros de carrera sobre cuáles son las opciones que oferta cada universidad y sobre qué pro y qué contra tiene.
La segunda opción sería conversar con alguna persona egresada de esa carrera y preguntarle qué trabajo tomó, cuál fue su experiencia y cuáles fueron los beneficios de haber escogido ese trabajo de graduación. Y la tercera opción sería anotar todas las opciones de trabajo de graduación y meditar cuáles son los beneficios, cuáles son las contras y cuál de estas opciones eh, se asimila más a tus requerimientos profesionales. Ok, ¿qué recomendación puedo dar para avanzar estas sustituciones virtuales o investigaciones a través de la pandemia? Cabe recalcar que esto no aplica para todas las carreras. Para las carreras que aplican, lo que yo recomiendo que, bueno, está bien que estemos en casa, hay que ser productivos. Pero como dijeron los profesores, la profesora Ana Matilde, el profesor Víctor y mi compañero Ezequiel, considero que es muy importante establecer un horario para un hábito de trabajo y no estar a la deriva. Y seamos sinceros, no porque sea este tiempo libre que muy poco se ve, dejarnos perder. Tomar la oportunidad que no siempre es usual y aprovecharla al máximo. Y que bueno, pues hay que echar para adelante y no dejarse vencer. Gracias, Emil. Vamos a darle entonces, gracias por tu experiencia que nos cuentas y por los consejos que nos das a nosotros los jóvenes. Reiteramos que también es un orgullo para nosotros tenerte como miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. Le damos la palabra a Valeria. Valeria Luna, miembros jóvenes, también nos va a comentar la editorial, que es el mensaje de nosotros como jóvenes preocupados por la educación de nuestro país, sobre todo en esta época de pandemia, y la importancia que tiene que los jóvenes nos sigamos educándonos ante la importante tasa de deserción universitaria que hay. Hola, Valeria. Hola Jorge, muchas gracias por este espacio. Me gustaría comenzar expresando que Jóvenes Unidos por la Educación insiste en que hay que hacer hincapié sobre la importancia de tener ciudadanos educados para el desarrollo humano y la prosperidad de nuestro país. Para abarcar un poco más este tema, me gustaría citar el comunicado que compartimos el 15 de abril de 2020, en que enfatizamos que la deserción escolar, en el caso de este live, la deserción universitaria y las deficiencias académicas presentan un peligro para la educación y estos deben ser evaluados y a su vez deben contrarrestarse con medidas de mitigación. ¿Y cómo podemos mitigar esto? Debemos mitigar la deserción universitaria, ya que esto es necesario, pero debemos hacerlo de manera de que apoyemos a los estudiantes y les ofrezcamos mecanismos para culminar sus estudios. Sin embargo, más allá de este apoyo, es muy importante motivar a los estudiantes y empoderarlos para que ellos tomen las riendas de sus procesos académicos. Es importante motivarlos a aprovechar este tiempo para prepararse como profesionales. Y una vez más, en Jóvenes Unidos por la Educación, buscamos inculcar la disciplina y el sentido de oportunidad en cada situación. Recalcamos la importancia de explorar las posibilidades para la culminación de los estudios superiores y que cada joven acumule la mayor cantidad de años escolares, con la inclusión de la educación terciaria, que es de la que hablamos en este video. En cada crisis hay una oportunidad. Y una vez más, los jóvenes deben empoderarse de su propio aprendizaje. Además, reconocemos la importancia de crear políticas públicas que aseguren el acceso a Internet a fin de universalizar el alcance de la educación no presencial. Y para finalizar, me gustaría decir que solo a través de la educación se pueden adquirir las herramientas necesarias que vamos a necesitar para después de esta crisis. Estas herramientas van a ser aquellas que van a sacar adelante el país en el ámbito socioeconómico. Y finalmente, la educación es una prioridad nacional para combatir la pobreza, la desigualdad y para asegurar la prosperidad en beneficio de todos. Excelente, gracias Valeria por este mensaje que representa el sentir de nosotros como miembros de Buenos Unidos por la Educación. Agradecerle también a Ezequiel, a Emil que nos acompañaron, orgullo de la provincia de Colón, orgullo de Panamá, que han sido estudiantes que muy bien consideran que este tiempo no se puede desaprovechar, sino más bien debemos seguir educándonos. Quiero darle estos últimos 10 minutos que nos quedan la palabra al profesor Víctor López y a la profesora Ana Matilde para que nos den un último mensaje dedicado a los jóvenes que en este momento
se encuentra en esta última etapa y que nosotros como ciudadanos, que estoy seguro que nos acompañan en ese sentir, estamos preocupados ante la alta tasa de deserción universitaria que está en nuestro país. Se debe afrontar. Muchos de estos estudiantes, más del 30%, abandonan la carrera al momento del trabajo de graduación. Un mensaje para todos estos jóvenes, profesor Víctor, profesora Ana Matilde. Bueno, 30% es un número muy alto para un país como Panamá y para cualquier país, pero especialmente Panamá, que está buscando ser competitivo a nivel global y que estaba en un camino que, si bien no es perfecto, porque no es nada perfecto, era perfecto, se podía perfeccionar, se podía mejorar. Y nosotros deseamos pedirle, nosotros como docentes, como académicos, como investigadores, queremos pedirle a todos los estudiantes que primero que todo se sienten, evalúen las condiciones que tienen en este momento, que puede ser que tengan que tomar un espacio de tiempo para reflexionar y reagrupar energías, pero que no abandonen un camino de vida que ya iniciaron y que es muy valioso, y que los beneficios de todo ese esfuerzo lo van a ver, lo van a obtener, y ya lo han obtenido a través de que han hecho todos esos estudios estos años. Entonces, los necesitamos a todos. Este país y el mundo necesita a todas las personas, todos los entes pensantes, inteligentes, enfocados, disciplinados, que puedan lograr finalizar unos estudios. Porque la universidad es parte de su meta. Su meta final es tener ciudadanos para el mundo y ciudadanos para el país que permitan apoyar el desarrollo. Y por otro lado, no olviden que nosotros los profesores y los investigadores necesitamos un reemplazo generacional. Necesitamos que ustedes continúen los caminos, aquellos que estén orientados a ellos y que se involucren en el quehacer universitario, así como algunos estarán directamente en el sector productivo y muchos pueden estar en ambos sectores. Entonces, son necesarios. Es imprescindible que la sociedad reconozca al joven, reconozca al estudiante y que ese estudiante persevere hasta terminar la carrera. Así es. Gracias, profesor, por su mensaje. Le damos la palabra a la profesora Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho, para que también nos dé un mensaje a todos estos jóvenes. Decana. ¿Cómo no? Yo por mi parte, sí, ya está abierto el micrófono, ¿cómo no? Sí, yo por mi parte lo que quiero decirles es que no pierdan la fe. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Que no pierdan la fe en ustedes mismos. Esta pandemia pareciera una situación que nunca se ha vivido porque la generación, sobre todo los más jóvenes, no habían visto algo igual, ni escuchado de algo igual. Y el mundo ha enfrentado varias crisis, no de la magnitud de esta, porque ahora por la globalización todos estamos conectados, interconectados, y tenemos la instantaneidad para conocer las cosas. Sin embargo, no pierdan la fe en ustedes mismos porque vamos a salir de esto. Y aunque esta pandemia es generalizada, todos alguna vez en nuestras vidas hemos experimentado nuestra propia pandemia, nuestra propia epidemia. Algo nos ha ocurrido que nos paró en un momento. Algo marcó nuestras vidas. Un embarazo no deseado, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo del padre o la madre, la muerte de un hermano, el cambio de barrio, mudarse, haber tenido que cambiar de universidad, lo que sea, cambiar de carrera. Cualquier cosa en la vida te puede haber marcado un botón de off y has tenido que rebobinarte como hace el sistema, como hace la tecnología y volver a empezar. Entonces, no tengan temor. Si por alguna razón este espacio de tiempo deben hacer un alto, cultívense a ustedes mismos para que sean mejores hombres y mujeres, mejores personas. Aprendan todo eso que no está en los libros, sino aprendan a coser, aprendan a cocinar, lean, lean y lean, lean, siempre lean todo lo que esté a su alcance leer, porque las cosas más importantes que yo he tenido que resolver en mi vida, las he resuelto a través de la lectura. Y las cosas más importantes que yo he podido usar en mi vida, las aprendí en un libro. Así que este tiempo no es perdido para nadie, porque si no es para terminar la carrera, que sea un alto para hacerse mejores personas. Y a partir de que puedan volver a entrar a la universidad, concluyan, porque lo que sí no debe en la vida dejar nada inconcluso.
lo que usted comienza en algún momento de su vida debe terminarlo. Y esto se termina con el diploma, porque nada más es un escalón en la escalera de la vida. Y vienen los otros escalones. Y este se termina cuando usted termina su tesis o recibe su título. Así que ánimo, ánimo. Este es el momento de regalarse a usted esa gran oportunidad de una buena investigación, salir adelante con una bonita tesis. Y enhorabuena y que Dios los bendiga y los conserve con salud. Debo añadir algo rápidamente. Debo añadir algo muy rápidamente. El papá de la decana fue una de las personas que estuvo presente como jurado en mi tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales en 1986. Ay, profesor, usted me ha puesto la carne como una gallina todos los Y siempre le agradecí al profesor Gómez la genialidad de su enseñanza y la docencia y la didáctica para enseñar uno de los lenguajes más complejos que hay, que es Assembler, y que es un especialista en la República de Panamá, y yo lo escogí como parte de mi jurado junto con Modaldo Tuñón y la profesora Vieria González. Entonces quería decir... Ay, me está hablando usted de grandes personajes, sí. Que la esencia del docente está con el estudiante, porque este estudiante todavía le agradece a los profesores lo que hicieron por él. Así que, muchachos, perseveren. Perseveren. Gracias. Se va a cerrar, esto va a quedar guardado. Le llevaré sus saludos a mi padre, que tiene 84 años ya, pero de verdad que sus palabras se las agradezco muchísimo. ¿Cómo no? Se nos va a cerrar el live, pero queda el live guardado queda el live en la cuenta guardado de Jóvenes Unidos por la Educación para que lo puedan revivir. Nos quedamos con ese mensaje, no pierdan la fe, jóvenes. Me encantó también lo que dijo nuestra decana, uno debe dejar nada inconcluso en la vida, así que a seguir y terminen esta etapa tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Nos vemos el próximo sábado con otro interesante tema para hablar de educación desde casa. Felicitaciones por este